la influencia de los programas de concurso, los programas que hoy día tienen más rating en la televisión, en la juventud. Parece un tema cucufato, pero tiene sus varias aristas que hay que observar. Así es. Yo lo primero que tengo que decirle a todos los que me escuchan es que a mí me gustan las competencias, disfruto los programas de concurso, los hemos visto desde niños. Es decir, un programa de concurso competitivo, deportivo, en un horario de protección del menor, parece en teoría una muy buena idea. Y lo es, porque es bueno ver competencias, o sea, no tiene nada de extraño. En todo tipo de ámbitos, ¿no es cierto? Nosotros veíamos una cosa llamada Telematch, ¿te Era una acuerdas? maravilla, competían pueblo contra pueblo en Alemania. Nos aprendimos toda la geografía alemana. No, la gente aprendió a contar en alemán. Pero lo interesante es que había una gran producción, ¿no es cierto?, que hacía que este concurso fuera ligero y fuera televisivo, que fuera un producto televisivo. Siempre tenían como, visualmente era muy atractivo, los juegos eran muy interesantes, ¿no? Así es. Entonces, si en el Perú se quiere hacer un programa de concurso interesante, visualmente atractivo, etcétera, muy bien, eso cuesta dinero y hay que poner una buena producción. El problema que conversábamos con Patricia antes de salir al aire es que el problema no es el concurso, ni la competencia, ni el deporte. El problema es lo que se le pone encima para hacerlo atractivo. Hay que reconocer que cuando los programas empezaron bien de concurso. Yo recuerdo que los veía y me parecía sumamente interesante que se promovieran valores como la competencia, como el espíritu de grupo, de equipo. Que se promovieran cosas como el juego limpio, el ponerte retos. Hasta ahí todo iba muy bien. No, además es el deporte y el concurso y la competencia en el niño y en cualquier ámbito hace que tenga valores muy importantes. O sea, hay que promoverlo. O sea, que el niño compite es una maravilla porque aprende a ganar, aprende a perder, aprende a seguir reglas, lo que es justo, lo que es injusto, digamos, todo lo que en la vida, ¿no es cierto?, después le va a manifestar un reto, lo puede realizar a través del juego, es una maravilla. El juego se considera como una suerte de mundo de ensayo para la vida, ¿no? Ahí aprendes todo lo que tienes que aprender, ¿no? Así es. Pero el problema es cuando empieza la competencia, sale otro programa similar, el primero hay que decirlo, en Canal 9, Combate, luego sale Esto es Guerra, y empiezan a probar cosas para ganarle en rating al otro. Entonces a las chicas se les van acortando cada vez más los shorts, ¿no es cierto? Claro. A los chicos se les empiezan a apretar cada vez más las camisetas, porque mientras más sensuales salgan, más rating jalan, y ahí no queda la cosa. Lo primero que se añadió a estos problemas, a estos programas que a mí me pareció que no correspondía a un horario de protección al menor, es esta sexualidad exacerbada y este culto al cuerpo. Es decir, los cuerpos tienen que ser hermosos, ¿ya? Y tienen que ser hermosos bajo un patrón occidental, claramente, ¿no? Los chicos tienen que tener un six-pack adelante, así como nuestros camarógrafos, por supuesto, ¿no? Y como nuestro querido Henry. Con nuestro querido Henry, que es un modelo, ¿no es cierto? Y las chicas tienen que ser... así como nosotras. Exactamente. Voluptuosas, ¿no? Llenas de curvas. Claro, llenas de curvas. Claro, todo el mundo está sobremedicado, porque para obtener ese cuerpo, pues como dicen los chicos, tienes que pincharte, ¿ya? Los chicos están sobremedicados, las chicas están operadas, o sea, es un culto frenético al cuerpo. Ese es el valor que le das a un niño de 8 años. Porque, por ejemplo, ponemos un ejemplo, me gustaría poner como, por ejemplo, esta serie Glee, ¿no? En la que hay estos chicos que cantan. Ahí hay el nerd, el gordito, el flaco, el chico que tiene discapacidad. Entonces, si los programas concursos reprodujeran un poco lo que... la chica guapa y el chico más gordito y el otro que es un poco más fuerte, tendrías una representación más real de lo que es el mundo. Y no se convertiría esto, que ese es el problema, en un patrón a imitar. Tenemos 2 chicos, ¿no es cierto?, gravemente enfermos por haberse inyectado grasa. Petróleo en los músculos para tratar de conseguir estos cuerpos que son inalcanzables. Que además, de pronto algunos de los concursantes han sido beneficiados por la genética, pero el valor no tendría que estar en sus músculos, o sea, tendría que estar en algo más, ¿no? Y ese es el primer problema. El segundo problema de estos concursos es que la vida privada y el pudor de las personas está absolutamente exhibido, pero exhibido sobre la base de una mentira, porque corresponden a un guión. Así es. Entonces no se le dice al niño, esto es por si acaso una actuación, no te preocupes, estamos actuando. No, se le dice que es la realidad. Y una cosa es fingir un pleito dentro de una competencia, que puede pasar, otra cosa es fingir, hacer que 2 concursantes se peleen para levantar el rating, y otra cosa es empezar a involucrar sentimientos, que los chicos se vuelven pareja, miren, hasta que sean enamorados y se peleen, puede ser casarse, tener hijos. No es que esté mal casarse y tener hijos, es fantástico tener hijos. Rosa María puede dar cuenta que tiene un montón de hijos, yo solo tengo uno.
Pero no puedes tener hijos para subir el rating a un programa. No puedes tener hijos para armar un show mejor que el del otro canal. Ese es tan inmoral, digamos, como embarazarte para que te elijan presidenta. Así es. ¿Te das cuenta? O sea, eso no se hace. Porque digamos, la voluntad de tener un hijo tiene que estar motivada por otras causas. Y además suele ser, María, una decisión que se toma en familia. Yo he visto a estas chicas, a más de una, dar a luz ante cámaras. Con las cámaras que han ido, yo digo, ese bebé que acaba de nacer, ¿alguien le preguntó si quería nacer con una cámara y que todo el Perú estuviera viendo, no sé, de qué color tenía los ojos o cómo lloraba? Digamos, tú y yo hemos tomado decisiones, yo he tomado decisiones durante muchos años, de que mis hijos nunca aparezcan, porque ellos no han escogido este trabajo. Así es. Entonces tú, si chequean en internet, no encontraron. Hay una foto que es en familia Rosa María Palacios, que es muy gracioso. Ninguno de los que salen ahí son mis hijos. Mi hijo sale más porque yo lo menciono más, pero no sale en medios, por ejemplo. No sale puede salir cara en mi Facebook, ¿no? Pero en medios, muy raro que haya salido alguna que otra vez. Entonces hay cierto... Y además lo he hecho cuando yo era más grande. Claro, y además hay cierto pudor, hay ciertas cosas que no se exhiben. El pudor es un valor muy importante para un niño y una niña. O sea, hay cosas que son tuyas, no solamente físicas, sino también emocionales, que tú no compartes con todo el mundo, que compartes con algunas personas con las que tienes afecto, con las que tienes afinidad emocional, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos o con la persona que quieres, pero no con el universo para ser, y ese es el otro problema, famoso. Así es. Una cosa, de lugar. Y además distingamos entre los que eventualmente pueden mostrar a sus hijos como para mostrar un lado humano, que la gente sepa que también tienen una familia. Los políticos hacen eso. De quienes hacen de la familia el recurso para estar donde están, ¿no? Exacto. Y yo creo que hay mucho de eso en los programas concursos. Ahora, ¿quién protege eso? Porque no solo hay que proteger al hijo de estos niños, porque son chicos los que están teniendo familia frente a las cámaras, sino hay que defender a los chicos que están sentados en su casa, porque esto se da en horario que no es de protección. Y además, menor, ¿no? además normalmente tú, en la vida tradicional peruana, tú le decías a los chicos, las parejas se conocen, ¿no es cierto? Pasa un tiempo, se quieren mucho, se casan, forman un hogar y tienen hijos. ¿Te das cuenta? En cambio, en estos programas nada de eso sucede. Estas personas se conocen en el concurso y se embarazan. Así es. Y tienen hijos. A veces se pelean y se empiezan a salir con otro, ¿no? Que ya no es el papá de la criatura. Claro, entonces, por el orden de las cosas, digamos, hay que comenzar a ver estos programas. Yo lo he visto muchas veces, combate con mi hija sentada al lado. O sea, mi hija lo ve en la cocina y yo le digo, ya, eso está saliendo es mentira. No, me dice, es verdad. Se aman. Se aman. No, hijita, es un guión. No. Creo que ya la convencí. Ya la convenciste que es la convencí. Porque, ojo, que yo de chica he visto novelas, por ejemplo. Pero es una novela, es ficción. Yo era fanática de las novelas brasileñas, pero, me quedaba clarísima que esos señores no existían en la vida real, ¿no? Exactamente. Esa es la gran diferencia. Que tu ídolo, hoy día se ha escrito sobre los ídolos también, tu ídolo es un ídolo de ficción. Así es. Que puede haber ídolos de ficción. Estos ídolos hoy no son de ficción. Son personas a las que una juventud quiere imitar porque los considera exitosos, cuando en realidad no tienen ningún éxito real. Así es. Y que además, hay que decir una cosa adicional, pero lo voy a decir después de darle, primero dar el pase a Henry y después le digo, que es el tema de la burla permanente a quien es educado, a quien es culto, a quien es culto. Claro, esa burla permanente, ¿no? El bullying al intelectual, ¿no? Así es. Henry, ¿qué nos tienes que decir de todo esto? A mí lo que me parece interesante acerca del tema es que estoy casi seguro que en muchos de los hogares del Perú ocurre la misma discusión entre los hijos pequeños y los padres que discuten acerca de si está bien o está mal ver programas como Esto es Guerra o Combate. Sea porque son muy faranduleros o porque de repente dicen que no te enseñan nada, la discusión está presente. Y también está presente en los estudiantes de la universidad, cuando hablamos con ellos en base a 3 dimensiones. La primera fue acerca de ¿por qué crees que esos programas son tan exitosos? En segunda, ¿qué tipo de influencia crees que le dan a los niños y a los jóvenes de nuestro país que los ven? Y en tercer lugar, si es que tú tuvieras un hijo o un hermano menor, ¿permitirías que vea este tipo de programas? ¿O cuál sería la actitud que tú tomes en base a esto? Con esto, pasemos a la siguiente videoencuesta. Bueno, yo creo que son exitosos porque acá en el Perú todavía falta lo que es una imagen de qué representa el Perú, ¿no? O sea, la gente no puede pensar, por ejemplo, quiero ser como Ronaldinho o Messi o algún jugador de fútbol, y creo que han aprovechado esta falta de nacionalismo para vendernos esta imagen de que, oye, hay estas personas que pueden ser la imagen del Perú, que actualmente realmente lo son, porque todo el Perú conoce a esas personas. Yo creo que es un tema de que el
El concepto es bien sencillo, es consumible, es fácilmente digerible. No necesitas pensar un poco de qué se trata o de qué trama. No necesitas ver desde la primera temporada hasta la última. Te sientas y lo ves. Tal vez sí puede que hayan chicos que vean a estos participantes como modelos a seguir por tanta cobertura mediática que se les da. Pero también es decisión de las personas, ¿no? Por más que hay estos concursos sobre cultura general, las personas no les llama mucho la atención. Y eso es más por cultura del país, me parece más, la falta de educación. Pero si es que esa persona ya tiene una cierta edad como para pensar un poco, sí me sentaría con él / ella a ver 1 o 2 capítulos y después quedarnos a analizar qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, por ejemplo, yo veo esos programas, me parecen divertidos, pero justamente porque considero que es una novela. Entonces me parece divertido como novela. Todo en realidad es falso, según mi perspectiva. Pero justamente eso es lo que atrae a las personas. Mi hermana en un momento sí comenzó a ver, pero en vez de regañarle o decirle, oye, deja de ver esa tontera, era como que decirle, oye, ya, vamos al cine o vamos acá a un toque, salgamos en bici. Dale opciones, ¿no? Algo que salta a la vista es de que no mucha gente de las personas que entrevistamos hablan acerca de la censura o que no se deben ver este tipo de programas, ¿no? Porque de alguna manera entienden de que hay una libertad o un derecho a escoger lo que yo quiero ver en la televisión. En segundo lugar, cuando entendemos por qué es tan exitoso este tipo de programas, también hacemos lo que es objetivizar y ver a las personas como lo que son. Más allá de decirles que son irracionales o que no entienden las cosas, entendemos que estos programas pueden ser emocionantes, la gente le puede buscar las cosas de competencia o pueden salir diversos modelos, diversas cosas que te gustan a ti, ¿no? Y en tercer lugar, hablando de los jóvenes. Y hay muchos expertos que han dicho de que más allá de censurar o no, la idea es que puedas hacer ese tiempo de acompañamiento y reflexión con el hijo para así él mismo se pueda dar cuenta entre lo que es bueno y lo que es malo que está pasando en este programa, entre la ficción y la realidad de lo que está pasando también ahí, para así pueda crear su desarrollo moral como cualquier persona. Entonces, con estas opiniones pasamos a nuestras queridísimas conductoras. Gracias, Henry. Gracias. Qué buen punto ese, porque acá nadie está hablando de cerrar el programa. No, ese no es nuestro Nosotros venimos rol. de la televisión, lo último que queríamos era promover la censura. Ahora, Pero ¿es estas verdad? discusiones ayudan a que por lo menos las personas digan frente a qué cosa estoy sentando a mi hijo. O sea, Claro. hay alguien que puede no haberse hecho la pregunta. ¿Qué tanto daño le puede estar haciendo a mi hijo que Lo vea que pasa esto, es que ¿no? además es un horario, digamos, la mamá o el papá a veces no ha llegado a casa porque está trabajando, 6:30 de la tarde, el niño ya terminó sus tareas, y entonces tiene el televisor delante. Ay, hija, esa hora empezaba Yola y el tío Johnny. Así, Claro, así de claro. Entonces ¿no? es la hora de los niños, Así es. no es la hora de los grandes, es la hora de 6 a 8, y quien está frente al televisor es un niño que ya terminó sus tareas de colegio. Entonces es importante que un adulto esté cerca, rondando, ¿no? O sea, no tienes que verte todo el programa, pero sí discutirlo con tu hijo porque puede ser realmente aprovechado para un momento educativo y explicarle, Así es. esto es mentira, embarazarte de tu enamorado está mal. En el Perú, y eso queríamos descartar con Patti, el embarazo adolescente llega al 13%. Sobre todo en la zona del oriente es más alto, pero Lima no escapa a eso. Hay que tener una política de prevención del embarazo adolescente. ¿Por qué? No es que estemos opuestas a que la gente tenga hijos, sino que el embarazo adolescente hace que una niña salga de la escuela o salga de la universidad, salga de su proyecto educativo, porque tiene que criar a su hijo y muchas veces no tiene recursos materiales para hacerlo. Entonces se convierte en cabeza de familia para sacar adelante a un hijo no deseado. Entonces eso tenemos que luchar para evitarlo. ¿Y qué tenemos en este programa? Ten tu hijo con las cámaras delante. Así es. Y que ¿no? pegue su primer llanto frente Claro, a todo el Perú a la baby vez. shower televisado. Y la vida no es así. ¿No? Han criticado mucho a Anaí de Cárdenas por su mensaje, pero hay algo que ella dice que es verdad, la vida no es así. Y hay un ¿no? aspecto que creo que es fundamental que tenemos que rescatar. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los chicos, sobre todo el programa Combate cuando trabajé en el 9, y en realidad eran chicos súper bacanes. No son ellos culpables de esto en lo que están metidos. Es una producción. Son gente además súper profesional, han aprendido a hacer su trabajo. El problema es que, y eso lo sabemos los que hemos trabajado en este medio, que cuando empieza la presión del rating y estás y te has acostumbrado a la fama y a tu trabajo y a la plata, hay que decirlo con todas sus letras, puedes terminar metido en una vorágine que no te das cuenta. O sea,
te terminas perdiendo. La televisión tiene esa cosa perversa, ¿no? La televisión es un mundo de locos, es un imán de locos. Es como un submundo. Yo siempre he pensado que es como con sus propias un día reglas, voy a explicar, vamos a hacer un programa de qué cosa es la televisión de señal abierta. Es un imán de locos, no se pueden imaginar. Pero claro, el productor, que es en este caso, o el director en otros casos, pero en este caso los productores de los programas, que son los reyes del programa, los que mandan, se angustian espantosamente por el rating. El rating es absolutamente adictivo y además causa un alivio muy breve. Lo ves en la mañana y dices, qué bueno, fue bien. ¿Y ahora qué hacemos en la noche? ¿No? Entonces, esta vorágine hace, como tú dices, que pasen cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, burlarte de las personas instruidas. Cada vez que un chico, ¿no? para comenzar, se ha vuelto graciosísimo que le pregunten ¿quién descubrió América? Francisco Pizarro, ja. No, pues no es gracioso. No es gracioso. No es gracioso. ¿No? Y no es gracioso que lo vea un niño y le parezca además que de repente lo descubrió Francisco Pizarro, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, y que siga siendo un héroe ese chico. Claro. ¿No? Ese es el problema. El héroe bruto. Ese es nuestro héroe bruto. Entonces, no, es una cosa terrible. ¿Ya? O alguien que se jacta de nunca haber leído un libro. ¿Ya? No, yo nunca he leído un libro, jamás. Entonces todo se queda así, como un libro, no, ni uno. Ni coquito. Estamos acá, claro, en un ambiente universitario, de repente hay muchas personas en Perú que nunca han leído un libro, pero deberían poder leer un libro. Ojalá pudieran leer todos un libro. Te das cuenta, uno aunque sea, o más, o muchísimos. Pero no puedes decir en un programa de televisión de niños que acaban de hacer tareas, ¿no? Que leer libros en realidad no sirve para nada, porque puedes ser rico, famoso, rodeado de las flacas más guapas, porque no importa si sabes leer y escribir. Así es. ¿No? Y finalmente creo que podemos ir cerrando pensando en que hay una suerte de culto a lo efímero que es muy, muy peligroso. Esos chicos hoy día tienen probablemente una buena situación porque están trabajando en un programa que no les debe pagar mal. Pero esto lo van a pasar saltando en combate y en esto es guerra toda su vida. ¿Y con qué van a mantener a esa criaturita que acaban de tener? No es hay algunos que tienen sus negocios alternativos, me parece fantástico, pero no están teniendo hijos como parte de un proyecto de vida. Lo están teniendo para otros fines y los hijos no se tienen para ningún fin que no sea formar una porque familia. Porque además hay una cosa bien clara, cuando el niño llega, no se va, o sea, se queda para siempre. Y se van acumulando además. No, claro, no se va, o sea, no es que lo tienes, y no, ahí se queda. Entonces, Una vez me dijo una amiga que acaba de dar a luz y me has hecho reír, que la fui a ver y tenía esta cara de terror, ¿no? De terror. La mujer además no era ninguna niña, ¿no? Y la miro y le digo, ¿pero por qué estás tan preocupada? Y me dice, porque acabo de darme cuenta que este es el único problema que voy a tener en mi vida, que crece. Claro. Que crece. Después se relajó. Como es el niño chico, problema chico, el niño grande, problema grande. Entonces, claro, educar a un chico que tenga papá, lo ideal es que tenga papá y mamá, lo ideal es que crezca en un ambiente afectivo, más o menos organizado, ¿ya? Y no decirle, ay, amor, naciste en un concurso. Exactamente. ¿No? O sea, ¿qué pasó, mamá? Lo ideal es que incluso, independientemente mamá? de las razones por las cuales llegó al mundo, no haya sido producto de conseguir algo más, ¿no? Uno no se embaraza para conseguir un matrimonio, uno no se embaraza para conseguir rating, además, uno no se embaraza para... Mira, si ¿no? esto hubiera sucedido en un programa de concursos de 20 o 30 años, a la niña que salía embarazada... la escondían. La sacaban del concurso y nunca más la volvés a ver. Y además encima no podía acabar el colegio, no, todo. Desaparecía, missing in action. ¿Ya? En cambio, ahora es... ¡Qué bacán! Te embarazaste de tu compañero de trabajo. No, y además sigue saltando y corriendo hasta que la panza se lo permita. No, ya, la verdad que no entiendo nada. Ya también que se haya relajado el mundo, pero no tanto. Pues, ¿no? O sea, te embarazaste de tu pata, qué bacán, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, nuestra productora, que también a veces nos hace hacer cosas espantosas, mentira, Camila dice que tenemos que poner fin a esta conversación. Y creo que ha sido una discusión interesante. Y piensen un poco, ¿no? Sí. No arrastren a sus hijos fuera del televisor, siéntense con ellos y enséñenles. Esos chicos. Un ratito. Está bien, los chicos saltan bonito. Ya. ¿Tú quieres ser como ella? Le pregunté yo el otro día a mi sobrina. Yo quiero ser como ella, tía. Le dije, ¿qué ha hecho ella en su vida? ¿Qué ha hecho? Ha salvado a un perro, es bombero. ¿Qué ha hecho? Ya le digo, mejor sé como tu mami, que ha hecho mucho más cosas, aunque no salga necesariamente saltando de brincos en la tele. Así es, búscate otro ídolo. Así es, búscate otro Hay que decirle a los chicos, mira, los referentes que están ahí están bonitos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay otros. Hay otros. ¿No? Tu papá que se mata trabajando, ¿no es cierto? Tu abuelo que fue un gran hombre. Hay otros referentes familiares que pueden ser más útiles para la infancia que lo que estamos viendo en televisión. Ahora, si este programa
se trasladara, para terminar, al horario de no protección al menor. Ay, que salten calatos si quieren, ya ese es su problema. A las 10 de la noche, todos calatos. Todos calatos, embarazan, hagan lo que quieran. Ya Claro, ese es un problema de adultos con adultos. Exacto, ¿no? es un programa de adultos. Entonces es un programa concurso de adultos. Podría funcionar. Como dice el productor, podría funcionar. Y calatos. Un poquito más de calatos. Por prendas, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poco en la podredumbre del sistema sanitario estadounidense. Sí, este verano hemos retrocedido un poco para analizar de manera general el panorama actual, por lo que hemos abarcado las políticas que han presentado algunos demócratas y la monopolización de la alta tecnología y cómo está afectando al complejo militar industrial, como hablamos en el último programa. Hoy me gustaría centrarme en el sistema sanitario porque estuvimos hablando de que en Estados Unidos es 2, 3 o 4 veces más caro que en otros países del mundo y encima da peores resultados. Así que vamos a hablar de lo que ocurrió la semana pasada. Bernie Sanders fue a Detroit, cruzó el puente que llega a Canadá y estuvo con 13 estadounidenses con diabetes de tipo 1, que es la que se tiene de nacimiento. Bernie Sanders va a Canadá para hablar de los precios de los fármacos. Tan solo medio kilómetro separa Estados Unidos de Canadá a cada extremo del puente Ambassador. Sin embargo, en Canadá un vial de insulina cuesta $30. En Estados Unidos el precio es 10 veces más alto. Una de las personas que estuvo con Sanders era una madre cuyo hijo era menor de 10 años y tenía diabetes tipo 1. En Estados Unidos se gastaba unos $1.500 al mes en insulina, mientras que en Canadá la conseguía por mucho menos. Me parece interesante porque en Estados Unidos hay un grupo de señores que creen que el gobierno no debería meter mano en nada, porque el capitalismo y los mercados son una maravilla y solo podemos confiar en que los mercados resolverán todos nuestros problemas. Después hay otro grupo de otros señores que dice que el gobierno es quien nos resuelve la vida y que se proclaman como una especie de neosocialistas. Y ya luego, aparte, está la Constitución estadounidense, que trata de abrirse camino entre ambos bandos para que se dé lugar a un gobierno equilibrado y que los intereses de todo el mundo se tengan en cuenta. Un gobierno que se encargaría de hacer lo que pudiera para establecer el equilibrio entre riesgo y recompensa del modo más imparcial e igualitario posible. Sin embargo, el sistema sanitario ha caído, desafortunadamente, en manos de monopolistas que creen que los mercados lo son todo en la vida. No se dan cuenta de que los mercados sin regulación dejan de ser mercados libres para dar lugar a la monopolización de la cleptocracia. En el caso del sistema sanitario y del precio de los fármacos, han manipulado los precios y ha dejado de haber competencia. Y los mercados sin competencia no sirven para nada. Y en el caso del negocio de los fármacos estadounidenses no hay competencia, sino que los precios están monopolizados. Ese es el problema y la gente se va a Canadá. Lo que hay que hacer es restaurar la competencia en Estados Unidos. Los dos ingredientes fundamentales del mercado son el comprador y el vendedor. Ambos deben saber qué es lo que están comprando y qué es lo que están vendiendo. Cuando una persona siente de repente un dolor muy fuerte en el pecho, hay que saber si tiene un ataque de pánico o está sufriendo un infarto. Pero llamar a la ambulancia supondría un desembolso de $1.500 a $3.000 solo para llevarla al hospital. Puede pedir un Uber e ir al hospital para no pagar esa suma. Ahora bien, ¿acaso esa persona sabe qué está comprando? ¿Sabe si está teniendo un ataque de pánico o un infarto? Una vez llega a las urgencias del hospital más cercano, el médico le dice que le ha dado un infarto y que hay que operar. A lo que el paciente le dice que espere, que va a ir al hospital de la otra punta de la ciudad para ver cuánto le cobran allí. La mayoría de las personas no son médicos y muy poca gente estadounidense tiene formación sanitaria, así que no sabe cómo diagnosticar si tiene cáncer cerebral o un aneurisma. Si no saben lo que tienen ni de qué se trata, ¿cómo van a saber cuánto valen?
Sí, ya, es que no tiene sentido. Durante las últimas semanas, por ejemplo, los medios de comunicación han estado retransmitiendo de cabo a rabo el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Sí. Lo cual fue un proyecto que impulsó por entero el gobierno estadounidense. Todos los componentes de los iPhones los creó el gobierno estadounidense, así como la construcción de los parques nacionales. También participó activamente en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno ocupa un lugar relevante en la sociedad. Pero el problema es que se ignora y se deja que el mercado sea el que gobierne nuestro día a día. Se deja que la gente tenga que decidir en el quirófano si quiere vender un riñón para pagarse la operación de corazón en una especie de trueque de órganos mientras el paciente está bajo los efectos de la anestesia. Eso se llama crueldad y se acerca más a la experimentación con humanos que a un sistema sanitario decente. Es verdad que es una estupidez y que es imposible que exista un mercado sanitario, a no ser, claro, que la gente reciba formación sanitaria desde la infancia, pongamos a partir de los 6, 7 u 8 años, esté debidamente informada de los procedimientos médicos y pueda aplicar esos conocimientos a la vida diaria. La gente sabe, por ejemplo, lo que son unos calcetines, unos zapatos o un chaleco y puede decidir si los quiere o no. Eso es el mercado, el libre mercado, para ser exactos. El gobierno no se mete en lo textil porque no es el mejor a la hora de lidiar con ese mercado. De ahí que se esté extendiendo la idea del Medicare para todos, que es una forma de hablar porque de hecho hay muchos modos de organizar el sistema sanitario. Kamala Harris, que fue fiscal y hacía uso de la ley en California para encarcelar a muchas madres pobres, ha promovido una iniciativa demócrata que tiene bastante parecido con lo que tienen instaurado en Francia. Nosotros lo sabemos porque hemos vivido allí y es casi el mismo sistema. Kamala Harris saca un plan sanitario basado en el Medicare para todos que no acabará con los seguros privados. La senadora Kamala Harris reveló el pasado lunes un plan sanitario que incorporará a todos los estadounidenses a su versión del Medicare para todos en un plazo de 10 años. Mucha de la propaganda que se suele hacer cuando los de las noticias o políticos hablan del Medicare para todos tiene que ver con el sistema sanitario europeo. Su error es que no mencionan que en Francia, en el Reino Unido y en todos esos países que tienen un gobierno que se hace cargo del sistema sanitario, también existen los seguros privados. Todos los franceses tienen un seguro privado, pero también tienen una especie de Medicare para todos, algo así como un seguro médico del que se encarga el gobierno. De manera que los médicos son independientes y lo que hacen es cobrarles a las aseguradoras. El plan de Kamala consiste en exactamente eso. Pues tiene sentido si lo que quieren es tener a una población sana que cree empresas, sea productiva y haga que los ingresos de los impuestos sean lo bastante altos como para pagar la deuda pública. El hecho de que sea el gobierno el que lleve el sistema sanitario, lo subsidia o lo que sea, es una buena elección empresarial. Sí. Nos libraríamos de los depredadores monopolistas y los lobbies del sistema sanitario, que van en contra de lo mejor para los estadounidenses, tanto económica como sanitariamente, lo cual es tristísimo. El plan de Kamala Harris es parecido al sistema francés. En Francia, todo el mundo tiene una tarjeta verde, se la enseña a los médicos y ellos la meten en una máquina para que los pacientes tengan acceso a la sanidad. Aparte, los ciudadanos pueden contratar un seguro privado si lo desean. Es un sistema que funciona estupendamente y la gente no se pasa los días debatiendo sobre el sistema sanitario francés porque es una cosa que ya se ha hablado y forma parte del pasado. Ahora se centran en otros asuntos. Tienen sanidad privada porque a veces les hace falta. A no ser que sean pobres, indigentes, parados o algo así, el 70% del total lo paga el seguro y el 30% restante queda a cargo del paciente. De manera que contratan un seguro privado que les pague esa parte restante. Pero en casos como la diabetes de tipo 1, se considera que es una enfermedad crónica y el paciente no tiene que pagar absolutamente nada. En Francia no se permite que los seguros privados les cobren a los pacientes $1,000. O, como es el caso de los diabéticos, $300 por un vial que cuesta 30 en Canadá. Sí. Los franceses como los canadienses no quieren pasar por imbéciles. Cuesta $30, no más. Llevamos mucho hablando de esto. Sí. Hace como 5 o 6 años que empezamos a hablar de ello y resulta obvio que el racismo es una de las razones por las que no está implantado este sistema en Estados Unidos.
Eso es lo que Gore Vidal sugirió hace décadas. Incluso antes de que los precios subieran de esta manera, él ya dijo que lo que no querían era atender a todo el mundo, sino solo a los blancos estadounidenses. Es parte de las leyes Jim Crow. No quieren que todos reciban una buena asistencia sanitaria. Por su parte, esas leyes fueron herencia del esclavismo y derivaron en el complejo penitenciario industrial de hoy. Sí, tras la Segunda Guerra Mundial, en los 50. Mientras Estados Unidos no se deshaga de sus problemas raciales, no tendrá un buen sistema sanitario. Lo que has dicho de que hay que tener trabajadores sanos es muy interesante. Si miramos la economía en general, lo que queremos es que los mercados sean eficaces y que funcionen, que los mercados de valores y la asignación de capital también sean eficientes y que los inversores y los bancos asignen el capital correctamente para ayudar a que la economía crezca. También se debe contar con un sector empresarial como Silicon Valley, a donde van a parar grandes cantidades de dinero del gobierno y un porcentaje enorme de los fondos de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa estadounidense, lo que da lugar a una industria de enormes dimensiones. Nadie puede negar que Silicon Valley es un éxito histórico rotundo. La cosa es que el gobierno, debido a su posición como mayor comprador del mercado, puede hacer un gran negocio en ámbitos como la sanidad, el transporte. Sí. El Sistema Nacional de Autopistas Interestatales de Eisenhower fue el comienzo de un auge brutal del comercio estadounidense. El Estado construyó autopistas interestatales bajo el mando de Eisenhower y eso dio lugar a grandes beneficios. El gobierno es el mejor comprador en cuestiones de sanidad, transporte y educación. Lo de que la gente salga endeudada de la universidad es una estupidez. Y de hecho, una de las mayores amenazas actuales para Estados Unidos es que los estudiantes acaben la universidad endeudados hasta las cejas. No tiene sentido desde el punto de vista económico. Hay estados y municipios que gastan una fortuna en encarcelar a gente que ha cometido delitos menores y sin violencia. En Estados Unidos te condenan a 20 años de cárcel por nimiedades sin violencia en lugar de dejar que paguen impuestos y que ayuden a que la economía crezca. Prefieren gastarse $80,000 del contribuyente al año en encarcelar a un tipo. Y esa manera de proceder tan estúpida la aplican a todo lo que hacen. Eligen la opción más cara y la que da peores resultados. Pues sí, y más teniendo en cuenta que la deuda está lejos de reducirse, más bien todo lo contrario. Se dispara porque no se salda. Y hay países que están comprando cantidades ingentes de oro porque saben que el dólar se vendrá abajo. En fin, el Medicare para Todos de Kamala nos demuestra que la gente está cambiando de idea. Se está hartando de ser idiota y de tener una economía para idiotas y sin sentido alguno. Tan solo tenemos que recordar que los canadienses pagan $30 por algo que a nosotros nos cuesta 300. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Los republicanos, por su parte, se parecen mucho a Hillary Clinton en lo que dicen. Los republicanos se han opuesto al plan de Kamala instantáneamente. Steve Guest, portavoz del Partido Republicano, ha declarado que harían falta unicornios y varitas mágicas para que el plan de Harris funcionara. Pero lo cierto es que solo con unicornios y varitas mágicas podría funcionar el actual sistema. ¿Es así? Sí. Lo que es magia pura es convertir $30 de un vial de insulina en $300 por la cara. Eso es magia de la buena. Miren, he convertido $30 de insulina en $300 por exactamente la misma cosa. Los demócratas, por su parte, siguen en su línea y se ponen la zancadilla entre ellos. Por eso perderán en el 2020. Vamos a hacer una pausa, mucho más a la vuelta. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Reports en Más Kaiser. Es hora de que empecemos la segunda parte del programa. Contamos hoy con Marshall Auerbach, que forma parte del Instituto de Economía Libby. Investiga y se dedica a un montón de cosas sesudas. Bienvenido de nuevo. Gracias. Pasa la mayor parte del tiempo en Canadá, ¿no? Al ser canadiense. Un poco entre los dos. Estos días estoy en Estados Unidos, pero no es nada permanente. Pues mucho mejor para usted. Creo que su opinión es muy interesante porque es, digamos, imparcial. Sí. Así que me gustaría que nos hablara de su opinión sobre los candidatos a la presidencia. También conversaremos sobre las variopintas políticas económicas que están presentando los diferentes candidatos demócratas, entre las que se incluye el Medicare para todos. Una política de Bernie que ahora está en boca de todos y que Hillary ha comparado con ponies rosas por el campo. Sin embargo, parece que ha dado fuerte entre los votantes. ¿Usted personalmente qué piensa? Bueno, como usted ya ha dicho, paso mucho tiempo en Canadá y allí tienen un sistema sanitario de pagador único
del que se hace cargo el gobierno, pero que se administra por lo privado. No se trata de un sistema sanitario totalmente socializado, digamos. Personalmente creo que hay otra forma de enfocar este tema. Lo primero que tengo que decir es que la atención sanitaria no debería estar supeditada al empleo, sino que todo el mundo debería tener derecho a acceder a una atención sanitaria básica. Ese es uno de los problemas que tiene actualmente el sistema estadounidense. Lo segundo es que no entiendo por qué la atención sanitaria debería ser un costo marginal a la hora de hacer negocios en Estados Unidos cuando eso supone una desventaja. Las empresas estadounidenses tienen una clara desventaja con respecto a sus competidoras europeas, pues los gastos en atención sanitaria de estas últimas los asume el Estado. Esa es otra de las cosas que me gustaría señalar. Y teniendo en cuenta que... Para ello supone una subida de impuestos, ¿no? Bueno, Si eliminaran la sanidad de sus libros contables, quiero decir. sí. Emplearían más tiempo en hacer crecer sus empresas. Creo que para decir eso habría que contrastar otros muchos asuntos, como la recompra de acciones y cosas así, pero sí, normalmente... Sí, pero si lo piensa, usted que conoce estos negocios sabe que una de las grandes cargas que acarrean es que no ofrecen cobertura sanitaria. Sí, eso es verdad. Así que el sistema parece contradecirse a sí mismo. Sí, es el costo marginal de hacer negocios en Estados Unidos. General Motors, por ejemplo, tiene una desventaja enorme con respecto a competidores como la Volkswagen alemana. Cuando el presidente dice que tenemos que bajar los impuestos para que estas empresas sean competitivas, lo que hacen es quitar la atención sanitaria del libro de contabilidad. Sí. Y eso las hace más competitivas, ¿no? Eso es. Y la única razón por la que las empresas de seguros médicos de Estados Unidos juegan un papel tan importante a la hora de proporcionar asistencia a los empleados viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas controlaban al dedillo los salarios y los precios para intentar buscar formas de retener a sus empleados. Eso es justo lo que ocurre en una economía de pleno empleo, que se intenta retener a los empleados. Una de las medidas que pusieron para ello fue ofrecer atención sanitaria como beneficio adicional, y esa medida se perpetuó desde entonces hasta hoy. Interesante. Si entrabas en la empresa y te quedabas, tenías asistencia sanitaria. Sí, así es. Y al final lo que hicieron fue dejar lo sanitario en manos de las empresas. Sí, eso es. Le dieron el 50% del PBI a las empresas de seguros médicos y a las farmacéuticas. Ya. Hablemos ahora de otro tema controvertido, las indemnizaciones. Las han propuesto unos cuantos candidatos y son una de las ideas que más problemas están planteando. Sí. ¿Qué piensa usted? Esta cuestión es complicada y muy tóxica. Cualquier tipo de política racial va a dividir muchísimo a la gente. ¿Y en lo económico qué consecuencias cree que habrá en ese aspecto? Bueno, la verdad es que si nos centramos en eso y en la teoría monetaria moderna, yo no creo que haya que llevar a cabo limitaciones financieras ni que vayamos a ir a la quiebra por eso. También creo que hay bastante justicia social con este tema, porque al fin y al cabo sacaron a la gente de sus casas y literalmente la esclavizaron. El problema es que ahora mismo hay millones de matrimonios de personas de ambas razas y no se pueden dar indemnizaciones basándonos en si uno es mitad de raza negra o solo un cuarto para tener o no derecho a que lo indemnicen. Hay riesgo de que el tema derive en algo parecido al sistema de los casinos, en los que tienes ventaja si tienes sangre de nativo americano. Ya hemos visto lo que ha pasado injustamente con uno de los candidatos. Uno se encuentra con ese tipo de cosas cuando lo organiza todo basándose en cuestiones raciales. Otro problema que veo es que estamos centrando muchísimo el foco de atención en las desigualdades económicas. Y creo que a veces cuando nos centramos en los problemas raciales al margen de lo económico, nos damos cuenta de que perdemos la capacidad de solucionar las desigualdades económicas más generales. Jesse Jackson ya habló sobre esto en su campaña de 1988. Le preguntaron que cómo iba a hacer que lo siguiera un trabajador blanco del sector siderúrgico y él contestó que lo haría convenciéndolo de que tenía más en común con su compañero de trabajo en negro porque ambos eran obreros siderúrgicos y estaban supeditados al dictado de su jefe, que resultaba ser blanco. Creo que tenemos que librarnos de la división racial entre negros y blancos, porque nos separa y contribuye a que los oligarcas se nos enfrenten con más efectividad, con el típico divide y vencerás. Sí, paguen o no estas indemnizaciones, creo que es necesario sacar a la luz que la comunidad negra ha sido tratada durante muchísimo tiempo como si no existiera. Sí. Con el tema de los derechos civiles resonaba mucho la frase «soy un hombre», porque la comunidad negra era invisible en la sociedad, como la famosa novela El hombre invisible.
Creo que hicieron los cálculos y sacaron que la población negra estadounidense contribuyó a amasar el 65% de la economía estadounidense, que serían unos 19 o 23 billones, lo que se traduce a 17 billones de dólares reales que se generaron gracias a ellos. Creo que es algo muy a tener en cuenta. Sí. Y que la población negra tiene derecho a decirnos que, bueno, vale, que nos perdonan los 17 billones de dólares que les debemos, pero que Estados Unidos tendrá que reconocer que sin ellos todavía estaría sudando la gota gorda en una plantación de plátanos perdida en alguna parte. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Tulsi Gabbard ha propuesto una reducción drástica en los gastos militares estadounidenses y que se ponga fin a una guerra eterna en la que ya se ha gastado una cifra incalculable de billones de dólares, además de cobrarse muchas vidas. ¿Cómo afecta económicamente la guerra ininterrumpida que mantiene Estados Unidos desde el 2001? ¿Cree que no estamos haciendo sino repetir los mismos errores que cometieron en el pasado otros imperios? Tulsi Gabbard está dispuesta a bajar el presupuesto militar. Sí. ¿Qué piensa usted? Es interesante porque si pudiéramos juzgar a alguien basándonos en lo que vemos en Twitter, aunque evidentemente no represente del todo a una persona, podemos ver que es mucho menos popular dentro de su propio partido de lo que lo es en el sector militar. Ella sirvió como voluntaria militar y ha apostado por ello. Lo que pasa es que no ha pactado con los neoconservadores, como si han hecho otros demócratas con el asunto del Russiagate. La verdad es que creo que tiene razón, pero que está luchando contra un tema verdaderamente difícil. Los complejos industriales militares de Estados Unidos, tal y como ya advirtió Eisenhower a finales de los 60, han tomado el control de los procesos políticos y no hay limitaciones en los métodos y las cantidades de dólares que el Pentágono gasta en asuntos militares. Lo que hacen es hacer un programa de estimación de la cantidad de dinero que van a necesitar por adelantado y luego, evidentemente, vuelven a consultar el programa y dicen que en vez de una cantidad Y, los costos van a ser de una cantidad X y que necesitan más dinero. Después reparten los beneficios entre las bases de todo el país para maximizar su ingeniería política, de manera que ganan muchísimas circunscripciones y nunca llegan a sufrir las consecuencias de recortar en gastos. Si como Gabbard eres congresista por Hawái, lo que van a decir es que, bueno, vale, pero que los recortes que apliques en la base naval de Hawái serán cosa tuya y, claro, la gente en estas situaciones te deja de apoyar. Tengo un par de preguntas. La primera es si de entre todos los candidatos demócratas que van a presentarse hay alguno que le guste más que los demás. La segunda es qué haría si fuera consejero de uno de esos candidatos, porque la verdad es que parece que están un poco perdidos y que no generan interés alguno. Así que, ¿cuál le gusta más? ¿Y qué le aconsejaría para ganarle terreno a Trump y poder volver a competir? Pues creo que probablemente Warren y Sanders. Bien, le gustan Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Sí. ¿Y qué le gustaría que hicieran que no están haciendo actualmente y qué cree que podría hacerles ganar terreno hacia la presidencia? Creo que lo que voy a decir va a causar controversia, pero me parece que deberían comprender el tema de la inmigración y ofrecer algo que sea realista como solución. Deberían dirigirse a algunos de los votantes de Trump. No estoy diciendo que haya que tolerar el racismo o que queramos que haya niños que convivan con sus propias heces y estén encerrados lejos de sus padres, pero soy partidario de un mercado laboral estructuralmente restringido y no creo en la apertura de fronteras. Creo que hay que restablecer el control y ponerle ciertas reglas generales al sistema de inmigración. Los demócratas han ido demasiado lejos con lo que de facto ha sido abrir las fronteras, porque si no se hace nada en el control de fronteras y se sigue apoyando los visados H-1B, que básicamente son una forma de asegurar que alguien pueda contratar empleados extranjeros de, por ejemplo, India y pagarles una 20ª parte de lo que cobra un trabajador estadounidense, se evita que los de aquí se reciclen. Creo que el sistema de inmigración estadounidense funciona ahora mismo mejor para los trabajadores estadounidenses. Hace 20 años este tema no era objeto de debate. Barbara Jordan, por ejemplo, que fue una política demócrata afroamericana, hizo exactamente las mismas recomendaciones en la Comisión Jordan de 1995. Los demócratas de ahora, sin embargo, apuestan por descriminalizar la inmigración y permitir acceso a todo el mundo al Medicare para todos. Sinceramente, creo que es una propuesta políticamente tóxica y que va a costarles caro si siguen por ese camino en la campaña electoral del 2020.
Hace falta mucho temple para coger ese toro por los cuernos. A ver, los demócratas han sido el partido más socialmente conservador de Estados Unidos. Históricamente han sido más liberales económicamente y más partidarios de los trabajadores. Ahora de lo que se preocupan es de estar al día socialmente hablando, por lo que se centran en cosas como los aseos para las personas transexuales y los derechos LGBTI. El problema es que realmente no les importan a los trabajadores estadounidenses tanto como deberían y... Una vez oí que alguien los comparaba con una versión de izquierdas del macartismo. En la época de McCarthy, la derecha perseguía a la izquierda por asuntos morales, mientras que ahora es la izquierda la que persigue a la derecha por asuntos emocionales. Pues sí, yo también creo que hay algo de eso. También creo que hay mucha fobia insana hacia Rusia y que se está apoderando del discurso estadounidense, lo cual es muy problemático porque... ¿Y cómo se recupera uno de ellos? Se han pasado 3 años con el tema del Russiagate, al final quedó en nada. Ha sido una enorme pérdida de tiempo que no van a poder recuperar. El tiempo pasa y ya no vuelve. ¿Tiene solución? Bueno, pues es una buena pregunta, la verdad, y sinceramente no lo sé. Quiero creer que cuando vuelvan al trabajo, si es que lo hacen, el tema de la rusofobia y del Russiagate se desvanecerán tan rápido como surgieron. Es un asunto completamente político. No tengo problema con lo de proteger la integridad de las elecciones y me gustaría ver menos supresión del voto también. El problema de las máquinas de voto electrónico se puede resolver volviendo a las papeletas de toda la vida, que por cierto todavía las usan en el Reino Unido. Lo importante es que no se dé pie a esta situación. Rusia es una potencia nuclear y se está generando un punto en el que nos acercamos a la destrucción nuclear. Y si uno dice que hay que hablar con ellos, pasa a convertirse en el caniche de Putin, lo cual es alucinante. El nivel del discurso estadounidense es hoy en día un sinsentido y solo nos lleva a perder. Además, los rusos tienen unos jugadores de hockey impresionantes. Pues sí, eso es cierto. Nos tenemos que ir, gracias. Gracias de nuevo por invitarme. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Halbert. Quiero dar las gracias a nuestro especialísimo invitado canadiense, Marshall Auerbach.